¿Alguna vez has pensado en algo tan contradictorio que sientes que el cerebro se te apaga por un segundo? Bueno, en el mundo de la ciencia y la filosofía, las verdaderas culpables de ese cortocircuito son las paradojas. Son ideas que al principio parecen tener todo el sentido del mundo, pero que mientras más las analizas, más hacen colapsar tu sentido común. Y después de investigar decenas de estas paradojas sin terminar enloqueciendo, tomé las que personalmente me parecieron más perturbadoras e interesantes, con el único objetivo de romperte la cabeza un rato. Así que, sin nada más que decir, comencemos. Comenzamos con el nivel 1. Imagina un pequeño pueblo aislado, gobernado por un alcalde obsesionado con el orden. Este alcalde decreta una ley inquebrantable para el único barbero del lugar, diciendo que éste tiene la obligación de afeitar a todos los hombres del pueblo que no se afeiten a sí mismos, y estrictamente solo a ellos. Es decir, si tú te afeitas en tu casa frente al espejo, el barbero tiene prohibido tocarte, pero si tú no te afeitas, entonces el barbero está obligado por ley a hacerlo. Todo funciona en perfecta armonía, hasta que a alguien se le ocurre preguntar lo que tú y yo estamos pensando. ¿Quién afeita al barbero? Digamos que el barbero decide afeitarse a sí mismo, toma la navaja y empieza a hacerlo. Pero la ley del alcalde dice que él tiene prohibido atender a las personas que se afeitan a sí mismas, por lo que si el barbero se afeita solo, se convierte en un cliente prohibido y estaría violando la ley. Entonces, para no meterse en problemas, el barbero decide no afeitarse y deja que su barba crezca. Pero al hacer esto, entra automáticamente en el grupo de hombres del pueblo que no se afeitan a sí mismos, y la ley dicta que el barbero tiene la obligación inquebrantable de afeitar a todos los que están en ese grupo. Así que, por ley, está obligado a tomar la navaja y afeitarse. Es una trampa sin salida porque, si se afeita, la ley se lo prohíbe, y si no se afeita, la ley lo obliga a hacerlo. Y aunque parece solo un juego de palabras, el matemático Bertrand Russell propuso esta analogía no para hablar de barberos, sino para demostrar que incluso los sistemas lógicos y matemáticos más precisos pueden contener contradicciones imposibles de resolver. Ponte en esta situación. Ves que un tranvía sin frenos va directo hacia 5 personas atadas a la vía. Tú, casualmente, estás justo al lado de una palanca capaz de desviarlo, pero el problema es que si mueves esa palanca, el vagón cambiará de dirección y matará a una sola persona que está en la vía de al lado. Y para hacerlo más interesante, solo tienes 3 segundos para decidir, así que, ¿qué haces en esta situación? Si le haces esta pregunta a cualquier persona, la inmensa mayoría responde sin dudar que tiran de la palanca, porque es matemáticamente más simple perder una vida que perder 5. Y no porque yo lo diga, sino porque hay décadas de estudios psicológicos reales que demuestran lo fríos que podemos llegar a ser bajo presión. Entonces, hasta ahí todo parece un cálculo frío y lógico, pero el experimento tiene una segunda parte que hace que esa lógica se caiga a pedazos. Sería el mismo escenario, el tranvía descontrolado y las 5 personas a punto de morir, pero esta vez no hay palanca ni vía alterna, tú estarías parado en un puente justo sobre las vías, y a tu lado habría una persona bastante grande y pesada. Justo en ese momento entiendes que la única forma de detener ese tren a tiempo y salvar esas 5 vidas, es empujar a esta persona grande al vacío para que su cuerpo trabe los vagones. En teoría, sigue siendo la misma decisión, cambias una vida por 5, pero de repente casi nadie está dispuesto a hacerlo porque nuestro cerebro se frena en seco. Pero, ¿por qué de repente la decisión se siente tan equivocada si el cálculo no ha cambiado y sigue siendo una vida a cambio de 5? El famoso dilema del tranvía no existe para decirnos que somos monstruos o que la moralidad es una mentira, su propósito es demostrar que, en el fondo, nuestras decisiones éticas no se basan en el bien mayor, sino en qué tan lejos estamos de la culpa. Usar una palanca nos da distancia física, nos hace sentir menos responsables, pero tirar a alguien a las vías rompe esa ilusión. La verdadera pregunta nunca fue si tirarías de la palanca, la pregunta era por qué tu respuesta cambia en el momento en que la muerte deja de sentirse indirecta.
Existe una paradoja capaz de demostrar que la lógica humana, llevada al extremo, puede convertir la cooperación en autodestrucción. Este concepto es una paradoja fundamental dentro de la teoría de juegos, y para explicarlo, los matemáticos inventaron la historia de dos criminales arrestados por la policía. A ambos los encierran en celdas separadas, sin ninguna posibilidad de hablar entre ellos. La policía sabe que son culpables, pero no tienen pruebas suficientes para darles la condena máxima, así que los aíslan y deciden ofrecerles un trato para hacerlos hablar. A cada uno, por separado, le plantean exactamente los mismos tres escenarios. Si uno confiesa y entrega a su compañero, mientras el otro se queda callado, el soplón sale libre inmediatamente y el que guardó silencio se lleva la condena máxima de 10 años. Si ambos confiesan y se traicionan mutuamente, el trato cambia y les darán 6 años a cada uno. Y si ambos deciden guardar silencio, la policía no tendrá más opción que darles solo 1 año de cárcel por falta de pruebas. Si lo analizas como un equipo, la solución es obvia, ambos deberían callarse y salir en 1 año, el problema es que están aislados, así que el instinto de supervivencia toma el control y cada criminal empieza a calcular sus opciones. Cualquiera de los dos prisioneros llegará a la conclusión de que, si el otro decide guardar silencio, la jugada perfecta es traicionarlo y salir libre hoy mismo. Y si el otro decide traicionar, la única forma de evitar la condena máxima de 10 años, es traicionarlo también. Es decir, la pura lógica dicta que, sin importar lo que haga el otro, traicionar siempre es la jugada más segura para sobrevivir. La contradicción psicológica que vuelve a esto una auténtica paradoja humana es que, como ambos son seres racionales y lógicos, ambos llegan exactamente a la misma conclusión, se traicionan mutuamente y terminan peor de lo que habrían terminado cooperando. Viajar al pasado parece el poder definitivo, la oportunidad perfecta para corregir la historia, pero la física advierte que intentar interactuar con el pasado podría destruir la línea causal por completo. Supongamos que logras construir una máquina del tiempo y viajas justo al momento antes de que tus abuelos se conozcan. Por alguna razón cualquiera, evitas ese encuentro o en la versión más extrema, acabas con la vida de tu abuelo antes de que tenga hijos. Si eso ocurre, la consecuencia parece obvia, tú nunca nacerías. Pero si nunca naciste, ¿quién fue la persona que viajó al pasado en primer lugar? Esa es la paradoja del abuelo, el dilema más famoso de los viajes temporales, y aunque suene a ciencia ficción, es la principal objeción teórica a las curvas temporales cerradas, las rutas matemáticas que nos permitirían volver atrás en el tiempo. Pero existe una versión aún más oscura, conocida como la paradoja del asesino del futuro. Esta plantea que viajas al pasado para eliminar a un líder despiadado antes de que desate una catástrofe mundial y lo consigues, por lo que la guerra y la destrucción jamás ocurren. Pero ahí aparece el problema, porque si el desastre nunca ocurrió, entonces tú jamás habrías tenido la necesidad de construir una máquina del tiempo para evitarlo. Y si nunca tuviste una razón para viajar al pasado, entonces ese viaje jamás debería haber ocurrido, pero si nunca ocurrió, ¿cómo lograste cambiar la historia? En la física, esta paradoja simboliza el choque definitivo entre el determinismo y nuestro libre albedrío. Para intentar resolver este colapso, algunos físicos como Kip Thorne o Igor Novikov han propuesto que el universo podría impedir automáticamente las inconsistencias temporales. Es decir, si viajas al pasado, las leyes del universo se reajustarían para mantener la coherencia, como por ejemplo que tu abuelo se cayera justo antes de que pudieras dispararle. Otros, en cambio, sugieren que cambiar el pasado no lo borra, sino que crea una nueva línea temporal, separada de la original. En esa nueva realidad, tu abuelo estaría muerto, pero tú seguirías existiendo como un viajero que vino de un universo donde aún estaba con vida. En sí, el verdadero misterio no es si podrías matar a tu abuelo, el misterio está en si el tiempo mismo permitiría que lo intentaras. Sin darte cuenta, pasas todos los días de tu vida intentando controlar el caos. Tu cerebro está tan desesperado por el orden, que necesita dividir el mundo en categorías exactas como, esto es de día, esto es de noche, esto está vivo, esto está muerto o esto es un montón de arena,
solo para no entrar en pánico. Pero si intentas buscar el punto exacto donde una cosa se convierte en la otra, la lógica se fractura. Imagina la inmensidad de un desierto. Si de alguna forma le quitas un solo grano de arena a ese lugar, el terreno que queda sigue siendo un desierto, ¿cierto? Tu cerebro acepta la regla de inmediato: quitar un solo grano jamás va a destruir algo tan masivo, así que quitas otro, y otro, y otro más. El cortocircuito ocurre porque no existe una frontera exacta, o sea, no hay un número mágico de granos donde el universo decida que ese lugar acaba de dejar de ser un desierto. Y como no hay un límite, la lógica te obliga a repetir la misma regla hasta terminar con un único grano de arena frente a ti. Según el cálculo que tú mismo acabas de validar, ese grano solitario sigue siendo un desierto entero, pero tus propios sentidos muy probablemente ya te estarán gritando que eso es una absoluta estupidez. En eso consiste la paradoja de Sócrates, pero la arena era solo la trampa, porque este fallo aplica para todo lo que usas para entender tu propia realidad. ¿En qué segundo exacto dejaste de ser joven? ¿En qué momento preciso alguien pasa de estar cuerdo a estar loco? O peor aún, ¿cuántas células necesitas perder para dejar de ser tú? Los conceptos que usas todos los días parecen sólidos hasta que intentas encontrar dónde terminan, y cuando por fin buscas el límite exacto, descubres que muchas de las fronteras con las que entiendes el mundo son mucho más borrosas de lo que tu mente necesita creer. Bajamos al nivel 2. Existe una diferencia gigantesca entre entender médicamente cómo funciona el dolor y sentir que te estás quemando. Esa pequeña brecha esconde un misterio al que normalmente no le prestamos atención, y para entenderlo, tenemos que abrirle la puerta a la paradoja del cuarto de Mary. Se nos presenta a una mujer llamada Mary, que ha vivido aislada desde el día en que nació, encerrada en una habitación donde absolutamente todo, desde las paredes hasta su propia ropa, es blanco y negro. Lo interesante es que Mary no es una prisionera común, es la científica más brillante del planeta. Usando computadoras que solo muestran imágenes en blanco y negro, se ha dedicado a estudiar la neurofisiología de la visión, hasta aprender absolutamente todos los datos físicos y científicos que existen sobre el color. Ella sabe con exactitud milimétrica qué longitud de onda tiene la luz roja, sabe cómo esa luz entra por la pupila, cómo golpea la retina y cómo las neuronas envían pulsos eléctricos al cerebro para procesar esa información. Sobre el papel, no hay un solo dato físico sobre el color rojo que Mary no domine a la perfección, hasta que un día, la puerta de su habitación se abre. Mary sale al mundo exterior, camina hacia un jardín, y alguien le pone en la mano una manzana roja brillante. Por primera vez en toda su vida sus ojos experimentan el color rojo, pero la pregunta que Frank Jackson nos lanza es esta. Al ver esa manzana, Mary aprendió algo nuevo. El sentido común diría que sí, porque acaba de descubrir que se siente ver el rojo, pero recuerda que, en teoría, ella ya poseía absolutamente toda la información física, matemática y biológica que existe sobre ese color. Si al salir de la habitación realmente adquiere un conocimiento que no tenía, entonces eso sugeriría que la experiencia consciente humana no puede reducirse únicamente a datos y fórmulas, y que la información física, por más completa que sea, quizá no es toda la información que existe. Tú puedes leer una enciclopedia entera sobre la química del amor, pero eso no te explicará qué se siente estar enamorado. Un escáner médico puede mapear tu cerebro para registrar exactamente cómo reaccionan tus neuronas al ver una manzana, sí, pero no puede comprobar si el color rojo que tú experimentas en tu mente se ve exactamente igual al color rojo que experimento yo en la mía. El cuarto de Mary pone sobre la mesa la posibilidad de que, al final, no importa cuánta ciencia o matemáticas le echemos al asunto, hay cosas que solo se pueden entender sintiéndolas en carne propia. Cuenta una vieja historia griega, que los atenienses conservaron durante años el barco de un héroe llamado Teseo. Era una especie de monumento histórico, atracado en el puerto para que todos lo vieran, pero el problema es que la madera envejece. Las tablas comenzaron a pudrirse, los clavos se oxidaban y las velas se rompían con el viento, así que, cada vez que una pieza se dañaba, los carpinteros del puerto simplemente la quitaban y la reemplazaban por una nueva tallada exactamente igual a la anterior.
Pasaron las décadas y el mantenimiento nunca se detuvo, los carpinteros habían reemplazado el mástil, los remos y absolutamente todas y cada una de las tablas. Para ese punto, ya no quedaba ni un solo milímetro de la madera original con la que Teseo había navegado, entonces la pregunta lógica aquí es: ¿ese barco que está flotando en el puerto sigue siendo el mismo, o es un barco completamente nuevo? Pero esto no se queda ahí, porque siglos después el filósofo Thomas Hobbes decidió agregarle un detalle bastante interesante a lo que hoy conocemos como la paradoja del barco de Teseo. Thomas planteó lo siguiente: digamos que, durante todos esos años, hubo alguien que fue recogiendo en secreto cada tabla podrida y cada clavo oxidado que los carpinteros tiraban a la basura. Y con mucha paciencia, se llevó todas esas piezas viejas a un galpón y reconstruyó el barco original usando única y exclusivamente los materiales auténticos. Ahora hay dos barcos, tienes el que está flotando en el puerto, hecho 100% de madera nueva, y tienes el que está escondido en el galpón, hecho 100% de la madera original que viajó con Teseo. Entonces la pregunta es, ¿cuál de los dos es el verdadero? Es un rompecabezas histórico fascinante, pero la razón por la que los filósofos modernos siguen obsesionados con este barco, es porque se dieron cuenta de que se aplica a algo mucho más perturbador. Olvida el barco por un momento, y piensa en ti. Tu cuerpo físico funciona de una forma inquietantemente similar a esa estructura de madera, tus células mueren y se regeneran constantemente, tu piel, tu sangre, las paredes de tu estómago e incluso tus huesos están en un ciclo de reemplazo continuo, construyéndose a partir del agua y la comida que ingieres. La biología nos dice que, en un lapso de unos 7 a 10 años, prácticamente todas las células con las que naciste han sido reemplazadas por unas nuevas, así que físicamente, ya no tienes casi nada del cuerpo que tenías cuando eras un niño. Todas las tablas de tu barco ya fueron cambiadas, pero, si biológicamente ya eres otra persona, ¿qué es lo que te hace ser tú? Piénsalo de esta manera: si el día de mañana inventan un teletransportador que escanea tu cuerpo en la Tierra, te desintegra átomo por átomo y luego usa materiales completamente nuevos para imprimir una copia exacta de ti en Marte, ¿realmente fuiste tú quien viajó? La persona que aparezca en el otro planeta va a tener tus recuerdos, va a hablar como tú y va a estar absolutamente convencido de que es el original. Pero la duda que deja Teseo flotando en el aire es: ¿esa persona en Marte eres tú? ¿O tú moriste desintegrado en la Tierra y el que acaba de abrir los ojos a millones de kilómetros de distancia es solo un impostor que heredó tu vida? ¿Qué pasa con la realidad cuando nadie la está mirando? La mayoría de nosotros jamás se haría esa pregunta, ya que damos por hecho que el mundo sigue ahí aunque cerremos los ojos, que tu habitación sigue existiendo mientras duermes y que la ciudad continúa moviéndose a tus espaldas aunque no la estés viendo. Pero durante el siglo XX, la física descubrió algo que hizo tambalear esa seguridad. Todo comenzó cuando los científicos empezaron a estudiar las partículas más pequeñas del universo, las piezas diminutas que forman absolutamente toda la materia que existe. Y mientras más intentaban observarlas, más extraño se volvía el comportamiento de la realidad. Los experimentos parecían mostrar que, antes de ser medidas, las partículas no tenían una posición fija ni un estado completamente definido, era como si existieran en múltiples posibilidades al mismo tiempo. Pero en el instante exacto en que los científicos intervenían para medirlas, el resultado cambiaba, porque la partícula dejaba atrás todas esas posibilidades y aparecía en un estado concreto. En otras palabras, el acto de observar el sistema alteraba ese mismo sistema, y ahí nació una de las paradojas más incómodas de la física moderna, la del observador. Toda nuestra vida hemos separado esas dos ideas, porque creemos que mirar algo y modificarlo son cosas completamente distintas. Es decir, si observas una tormenta por la ventana no cambias el clima, o si miras una montaña, la montaña no se reorganiza porque la viste, pero en el mundo cuántico, las reglas parecen romperse. Es como si, en las escalas más profundas de la realidad, el universo no terminara de decidir qué va a hacer hasta que algo interactúa con él, y no. Esto no significa que tu casa desaparece cuando sales de ella ni que vivamos dentro de una simulación de videojuegos. Sugiere que, en el fondo, quizá la realidad no sea ese escenario sólido e independiente que imaginamos.
que en lo más profundo de la realidad, donde existen las estructuras más pequeñas del universo, interactuar con algo y alterar algo podrían ser exactamente la misma cosa. Y eso nos lleva a esta pregunta que la ciencia todavía no ha logrado responder de forma definitiva. Si mirar la realidad cambia su comportamiento, entonces, ¿cómo es la realidad cuando nadie interactúa con ella? El concepto de poder absoluto parece inquebrantable hasta que intentas usarlo, porque en el instante en que un ser puede hacerlo todo, la lógica colapsa sobre sí misma. Esta paradoja plantea a una entidad omnipotente, un creador absoluto capaz de hacer literalmente cualquier cosa que desee, sin reglas ni restricciones. Ahora, pon a prueba ese poder infinito con una sola instrucción, pidiéndole que cree una piedra tan pesada que ni siquiera él mismo pueda levantarla. Piénsalo así, si no puede crear la piedra, acaba de admitir que su poder tiene un límite, entonces ya no lo puede todo. Pero si logra crearla, acaba de fabricar un objeto que lo derrota, porque ahora existe algo que no es capaz de levantar. No hay salida limpia y no importa qué camino elija, la idea de omnipotencia acaba de romperse, porque la paradoja no destruye a la entidad, destruye el concepto mismo de un poder absoluto. Durante siglos, muchos han intentado convencerse de que el dolor tiene un sentido, que detrás de todo el caos existe un plan y que, al final, nuestro sufrimiento encaja en un propósito mayor. Pero hace más de 2000 años, el filósofo Epicuro formuló un dilema tan simple que, hasta el día de hoy, le sigue rompiendo la cabeza a teólogos y pensadores. La trampa empieza con una idea básica: imagina a un creador absoluto, un ser con un poder infinito y sin restricciones, y que además, ese mismo ser es la bondad pura, incapaz de tener una sola gota de crueldad. Si ambas cosas son ciertas, la lógica nos dice que este ser borraría el sufrimiento del mundo en el instante en que apareciera, pero basta con mirar a nuestro alrededor para ver el problema. Las hambrunas, las enfermedades y las tragedias impredecibles siguen ahí destrozando vidas todos los días, y acá entra Epicuro acorralándonos con estas opciones. Si ese creador quiere acabar con el mal, pero no puede hacerlo, entonces su poder tiene un límite y ya no es todopoderoso. Si tiene el poder absoluto para hacerlo, pero simplemente decide no hacerlo, entonces no es puramente bueno. Si ni puede ni quiere ayudarnos, entonces llamarlo Dios deja de tener sentido. Y si realmente lo puede todo, y de verdad quiere salvarnos, ¿por qué el mal sigue existiendo? Esa es la paradoja de Epicuro, y no, Epicuro no decía que Dios no existe, hace algo mucho más perturbador. Te obliga a estrellarte contra la pared al intentar mezclar tres cosas que simplemente no encajan, y son un poder sin límites, una bondad perfecta y un mundo que no deja de sangrar. Y el motivo por el que esta trampa lleva milenios sin resolverse, es porque no termina en los libros de historia, termina cuando tú mismo intentas responder la pregunta en tu cabeza. Seguimos con el nivel 3. Imagina que un día encuentras un libro escondido en tu casa. Ese libro no tiene nombre del autor y no tiene fecha de publicación, pero al abrirlo, descubres que cada página describe tu vida con una precisión aterradora. Y eso va desde tus recuerdos, tus decisiones e incluso conversaciones que jamás le contaste a nadie. Obsesionado por esto, pasas años estudiando ese libro, aprendes de él, tomas decisiones gracias a él y eventualmente te conviertes en escritor. Y una noche, después de décadas intentando entender de dónde salió, finalmente descubres la verdad: el libro nunca fue escrito por otra persona, quien lo escribió fuiste tú. En ese momento entiendes que toda tu vida depende de que ese libro llegue a tus manos, así que, en el futuro, te ves obligado a viajar atrás en el tiempo y escondes ese mismo libro en tu propia casa para que tu versión más joven lo encuentre, y ahí nace la paradoja. Si el libro vino del futuro, significa que nadie lo escribió en el pasado, pero si tú solo pudiste publicarlo porque pasaste tu vida copiando ese mismo libro, entonces tampoco lo creaste realmente en el futuro. Así que la pregunta es inevitable: ¿quién escribió el libro por primera vez?
A esto se le conoce como la paradoja de Bootstrap, y es uno de los conceptos más inquietantes de la física porque destruye la regla más básica de nuestra realidad, la idea de que todas las cosas tienen un origen. En esta paradoja, la información, los objetos e incluso las ideas pueden existir atrapadas en un bucle infinito sin haber sido creadas jamás. El libro existe porque tú lo encontraste, y tú lo encontraste porque el libro ya existía, no hay un punto de inicio y no hay un autor original, el conocimiento simplemente aparece atrapado dentro de un ciclo que se alimenta a sí mismo eternamente. Imagina a una entidad, un oráculo absoluto que nunca se ha equivocado al predecir el comportamiento humano. Un día, este ser te encierra en una habitación y pone dos cajas sobre una mesa. La primera es de cristal, y ves claramente que tiene $1000 adentro. La segunda es de madera oscura, completamente sellada, y no puedes ver nada de lo que contiene. El ser te da a elegir entre dos opciones: puedes llevarte solo la caja de madera, o puedes llevarte ambas cajas, no hay una tercera opción, pero antes de irse y dejarte solo, te revela su trampa, presta atención. Él te dice que ayer estuvo leyendo tu mente, y ayer mismo decidió que iba a meter en esa caja de madera. Te advierte que, si predijo que hoy intentarías ser astuto y te llevarías ambas cajas, la dejó completamente vacía. Pero si predijo que confiarías y te llevarías solo la de madera, entonces le metió $1.000.000. Las cajas ya están selladas sobre la mesa y el ser se va de la habitación, entonces, ¿qué haces? Si le planteas este escenario a cualquier persona, claro está que tomarán su decisión, pero aquí es donde la lógica humana se parte en dos bandos que se contradicen por completo. Una mitad de la gente dirá, fácil, tomo solo la de madera porque el ser nunca falla, así que me aseguro el $1.000.000. Pero la otra mitad, la gente más fría y calculadora, responderá que es estúpido, porque el dinero ya fue sellado ayer. Tu decisión de hoy no puede viajar en el tiempo para hacer desaparecer los billetes, así que pase lo que pase adentro de la caja de madera, si te llevas ambas, te aseguras la de madera y además recoges $1.000 gratis de la de cristal. Para esta mitad de personas, dejar ese dinero tirado en la mesa simplemente desafía la física y el sentido común. Ambas lógicas parecen completamente razonables, sin embargo, si la entidad realmente nunca falla en sus predicciones, quienes toman ambas cajas descubren que la caja de madera está vacía. La entidad lo sabía perfectamente que tu cerebro iba a usar ese razonamiento frío y calculador, por eso la entidad no predijo tu decisión, predijo exactamente cómo ibas a justificarla. Y aquí es donde te das cuenta de que el dinero era lo de menos, porque si algo en este universo puede calcular tus decisiones con tanta exactitud antes de que tú mismo las pienses, significa que tus pensamientos no son realmente libres. Tus dudas, tus reflexiones profundas y esa sensación de que eliges por voluntad propia, podrían no ser más que mecanismos biológicos predecibles, una ecuación que alguien más ya resolvió por ti, dejándote con la única y fría sospecha de que quizá nunca has tomado una decisión verdaderamente libre en toda tu vida. Tu cerebro tiene un mecanismo de defensa peligroso, y es la ilusión de control. Estamos convencidos de que, si entendemos las reglas de un problema, podemos encontrar la forma de escapar, pero quizá la paradoja del ahorcado sea una de las demostraciones más inquietantes de por qué esa confianza puede ser una ilusión. Todo comienza con un juez y una sentencia que parece un acertijo de mente. Una mujer es condenada a la horca entre el lunes y el viernes de la semana siguiente, pero con una condición estricta: la ejecución debe ser una sorpresa absoluta. No sabrá cuál será el día de su ejecución, solo lo sabrá hasta que el verdugo toque su puerta. La prisionera vuelve a su celda y mientras pasan las horas, empieza a analizar las palabras del juez una y otra vez hasta que, de pronto, se da cuenta de que la sentencia tiene un fallo lógico. Si piensa lo suficiente, puede demostrar que, bajo las condiciones del juez, jamás podrán ejecutarla. La prisionera comienza a hacer cálculos descartando días, pensando en que definitivamente no la podrían ejecutar el viernes, porque si llega viva al jueves por la noche, el viernes sería el único día posible, por lo tanto, ya no sería una sorpresa, así que el viernes queda fuera.
Pero si el viernes es imposible, entonces tampoco pueden ejecutarla el jueves, porque al llegar al miércoles por la noche, sabría que el jueves es el único día que queda y ya no sería una sorpresa, por lo que el jueves también queda descartado. Siguiendo esa misma lógica, elimina el miércoles, el martes y el lunes. La prisionera se acuesta en su cama a dormir plácidamente, pues ha demostrado con lógica pura e irrefutable que, si la regla de la sorpresa se debe cumplir, entonces su ejecución es imposible. Pero entonces, llega el miércoles al mediodía y el verdugo toca la puerta de la celda, provocando que la prisionera entre en pánico total porque su deducción lógica se acaba de hacer pedazos. La prisionera es ejecutada ese mismo día y, paradójicamente, a pesar de todo su análisis, la ejecución fue una absoluta sorpresa, así que el juez tenía toda la razón. Hay frases tan simples que tu cerebro asume que las entiende al instante, pero algunas son trampas. Son ideas tan venenosas que, en el momento exacto en que intentas procesarlas, la lógica se rompe sobre sí misma. Hace más de 2000 años, el filósofo Epimenides soltó una de estas trampas. Dijo algo aparentemente inofensivo: todos los cretenses son mentirosos. El problema es que Epimenides era de Creta, así que si estaba diciendo la verdad, entonces él mismo era un mentiroso, lo que hace que su afirmación sea falsa. Pero si estaba mintiendo, entonces su frase se vuelve verdad. Con el tiempo, alguien se dio cuenta de que no necesitabas a Epimenides ni a los cretenses para que la trampa funcionara. Bastaba con reducir el concepto a su forma más pura, reduciéndola a 4 palabras. Esta frase es falsa. Ese es el punto exacto donde el lenguaje colapsa, porque si asumes que la frase es verdadera, entonces lo que dice se cumple, es falsa. Pero si asumes que es falsa, entonces te está mintiendo, lo que significa que, en realidad, es verdadera. Verdad o mentira, tu cerebro intenta encontrar una respuesta estable, pero no existe, la frase se destruye sola cada vez que intentas leerla. Hace miles de años, el filósofo Zenón propuso una carrera. En un lado estaría Aquiles, el guerrero más rápido de la historia, y del otro lado, una simple tortuga. Para que el duelo tenga sentido, Aquiles le da a la tortuga una ventaja de 10 metros. Tu sentido común te dice que Aquiles la alcanzará fácilmente, pero la lógica matemática te dice que es absolutamente imposible que la alcance. Para que Aquiles rebase a la tortuga, primero tiene que correr hasta el punto exacto desde donde ella empezó, pero en el tiempo que le toma llegar hasta ahí, la tortuga ya avanzó un poco más. Ahora, Aquiles tiene que llegar a esa nueva posición, pero cuando lo logra, la tortuga avanzó otro centímetro, y cuando Aquiles cubre ese centímetro, la tortuga avanzó 1 milímetro. La distancia entre los dos se hace cada vez más pequeña, pero el espacio puede dividirse infinitamente, así que siempre habrá una nueva distancia que Aquiles tendrá que recorrer primero. Siempre habrá un nuevo punto al que debe llegar, y luego otro más. La tortuga cada vez está más cerca, pero nunca termina de ser alcanzada porque para rebasarla, Aquiles tendría que completar una cantidad infinita de pasos. Y ahí es donde Zenón destruye por completo el sentido común, porque si el espacio realmente puede dividirse hasta el infinito, entonces el movimiento mismo empieza a volverse imposible. Buscamos la verdad como si fuera la salvación absoluta. Creemos que encontrar la respuesta correcta a nuestros peores miedos nos dará paz, pero nadie nos advirtió sobre la asfixia que se siente cuando descubres demasiada verdad junta. Imagina un lugar, una inmensa biblioteca, donde está escrito absolutamente todo, todo lo que fue, lo que es y lo que será, sin que falte ni una sola palabra. En un estante está el libro con la historia exacta de tu vida, desde tu primer recuerdo hasta tu último respiro. En otro pasillo descansa un manual con la cura definitiva para el cáncer, y en otra sala, la respuesta exacta a los mayores misterios del universo. A primera vista, parece el mayor tesoro de la humanidad, el paraíso del conocimiento.
El problema es que esta biblioteca no solo contiene todas las verdades, contiene absolutamente todas las mentiras posibles. Sí, existe un libro con la cura del cáncer, pero a su lado hay 100 millones de libros casi idénticos, con recetas falsas que te matarán en agonía si intentas usarlas. Sí, hay un libro que describe con precisión matemática cómo vas a morir, pero está rodeado por 1.000 millones de libros que relatan muertes totalmente distintas con ese mismo nivel de detalle aterrador. Y de pronto te das cuenta de que el verdadero problema no es solo que la biblioteca destruya el conocimiento, sino que destruye tu capacidad de verificarlo. Imagina que, por un golpe de suerte imposible, encuentras el libro que contiene la verdad absoluta del universo. Lo tienes en tus manos y lo lees, pero, ¿cómo sabes que es el correcto? No puedes, porque en el estante de enfrente hay una copia exacta donde solo cambia una coma, y esa coma convierte toda la verdad en una mentira impecable. Y bueno, hasta aquí dejamos el video de hoy, porque creo que ya nos quemamos suficientes neuronas por un rato. Espero que el video te haya roto un poco la cabeza en el buen sentido y te dejara pensando, y si fue así, entonces te agradecería que dejaras tu pulgar arriba y comentaras cuál paradoja te gustó más. Por acá solemos subir videos cada fin de semana, así que si no quieres perderte próximas entregas, te invito a suscribirte y ya de paso activa la campanita, de esa forma YouTube te avisará cada vez que haya algo nuevo con lo que entretenerte. Desde acá le enviamos un agradecimiento especial a la maravillosa Tomoyo, quien realizó las espectaculares miniaturas que viste en este video. Muchas gracias por llegar al final, espero que este video te haya entretenido y te haya gustado. Nos veremos muy pronto con un próximo enigma, esto fue el laberinto del misterio, hasta pronto.